los cursos online Miguel Ángel del Corral, cursos que, como sabéis, podéis encontrar en la página web www.miguelangeldelcorral.com, cursos especialmente enfocados a la materia de lengua castellana y literatura. Este tercer vídeo pertenece al curso de segundo de bachillerato. En videoclases anteriores o en vídeos anteriores hemos tratado el sintagma y también hemos visto la oración simple. Ahora vamos a tratar los valores del sé para que los sepáis distinguir, para que los podáis identificar tanto en análisis sintáctico como a lo mejor en ejercicios o actividades que tenéis especialmente dedicadas a este tema. Con lo cual, vamos con ello. Vamos a ver tanto el sé funcional como el sé morfema gramatical al servicio del verbo para que sepáis distinguir, para que sepáis diferenciar las diferentes clases que hay, tanto de un tipo como de otro. Vamos con ello. Aquí en esta pizarra he puesto más o menos los diferentes tipos de sé que hay. También lo tenéis en la propia plataforma. Leed bien los contenidos, los materiales que están subidos en la plataforma, en los diferentes cursos que os van a ser de gran utilidad, así como en aquellas unidades, en aquellos temas o lecciones que existen, los cuestionarios autoevaluables y los ejercicios o actividades muchas veces voluntarias, pero que os pueden servir. Por un lado, podéis ver que tenemos el sé funcional, que puede ser reflexivo, recíproco, el dativo ético, que es superfluo, y luego también el oblicuo, llamado también variante de le o falso sé. Por un lado, el reflexivo, que realiza función sintáctica, es cuando coincide el sujeto con ese pronombre, es una especie de verbo pronominal pero reflexivo, y se puede añadir el a sí mismo, es cuando uno realiza la actividad sobre sí mismo. Entonces son las típicas, no son muchos verbos, pero sí que existen algunos, y es por ejemplo cuando digo yo me lavo, o Juan se lava, o Ana se peina, es lo mismo que decir Ana peina a Ana. Entonces, en estas, por ejemplo, en estos reflexivos, si yo digo Ana se peina, podría decir a sí misma. Es lo mismo que decir Ana peina a Ana. Entonces, este sé reflexivo porque es a sí mismo. ¿Qué función realiza? Generalmente, cuando luego no hay un complemento directo, este sé es complemento directo. Y si yo digo que Ana se peina su melena, y tenemos aquí su melena como complemento directo, se la peina, pues este sé pasa a ser complemento indirecto. El recíproco es cuando tiene que ser siempre el sujeto en plural y es mutuamente el uno al otro, el otro al uno. Por ejemplo, cuando yo digo que ellos se saludan, uno saluda al otro, el otro saluda al uno. Por ejemplo, los mandatarios se saludaron. Bueno, pues es recíproco, uno lo hace al otro, el otro lo hace al uno. Suele ocurrir lo mismo. Generalmente, si yo digo ellos se saludan y luego no tenemos un complemento directo, ese se va a ser complemento directo, pero si yo digo que ellos se enviaban cartas, como cartas es el complemento directo, ese sé pasaría a ser complemento indirecto, ¿de acuerdo? En algunos casos sí que es cierto que aunque no tengamos el complemento directo, el sé es indirecto porque el complemento directo está sobreentendido. Si yo, por ejemplo, digo que, yo qué sé, Manuel y Luisa se escriben mensajes, si yo quito mensajes y digo que Manuel y Luisa se escriben, ese sé sigue siendo complemento indirecto, porque no escribe uno al otro, sino que lo que escriben son notas o mensajes o lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Luego tenemos el dativo ético o superfluo. Se llama superfluo porque no es necesario. Generalmente va con verbos transitivos, luego suele ir un complemento directo. Ese se lo podemos suprimir, lo podemos eliminar y la oración sigue teniendo sentido. Son las típicas oraciones de, por ejemplo, Daniel se comió una hamburguesa. Yo puedo decir perfectamente Daniel comió una hamburguesa, pero si digo se comió es una especie de sé enfático, es decirlo de una forma más enfática, más ampulosa, más expresiva, ¿no? Si yo digo, yo qué sé, Patricia se fumó un cigarro, yo puedo quitar el sé y decir Patricia fumó un cigarro. Ese sé que es enfático, da énfasis, es una especie de dativo ético o superfluo, ¿de acuerdo? Entonces simplemente yo digo Sandra se leyó 3 libros, yo puedo decir Sandra leyó 3 libros, pero parece que si digo se leyó, pues es una cosa más expresiva, más enfática, es un llamado dativo ético. Al ser un dativo se puede considerar como complemento indirecto, pero es un complemento indirecto muy especial, entonces es una especie de dativo, se puede suprimir y ya veis que luego suele ir un complemento directo. Y luego el más famoso es el oblicuo, variante del eles o falso sé, que siempre va acompañando a un lo, la, los, las, un complemento directo. ¿Cuándo surge este sé? Cuando sustituimos a la vez el complemento directo y el complemento indirecto. Yo puedo decir que le regalé un viaje a mi novia. Y ahí digo le. Pero si yo quiero sustituir también un viaje, no digo le lo regalé, sino sé. El primigenio le pasa a ser sé. Si yo, por ejemplo, le dije varias cosas al profesor,
Yo, si sustituyo también el complemento directo, no puedo decir le las dije al profesor. Si queréis el complemento directo lo podéis mantener o no, pero no podemos decir le las dije, sino se las dije. Cuando sustituimos a la vez el directo y el indirecto, ese le pasa a ser se. Este es el llamado oblicuo, variante de les o falso se. Estos son los se funcionales porque hacen función sintáctica. El reflexivo es el des a sí mismo, puede hacer la función de directo e indirecto. El recíproco lo mismo, pero es mutuamente, el uno al otro. Luego tenemos el dativo ético superfluo, que es el que se puede suprimir, que se considera funcional porque un dativo no deja de ser una especie de complemento indirecto. Esto viene del latín, los acusativos son complementos directos, los dativos son complementos indirectos, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos usando, por ejemplo, el término vocativo. Cuando apelamos a alguien, cuando decimos Juan, ven aquí, Juan, coma, ven aquí, o mamá, coma, tráeme la comida. Ese vocativo lo seguimos manteniendo, igual que cuando se habla, por ejemplo, a lo mejor de ablativo, es circunstancial. Bueno, el dativo es una especie de complemento indirecto, pero un poco especial. Y luego tenemos el se morfema gramatical al servicio del verbo. Estos generalmente, mientras que este tiene función sintáctica, bien de complemento directo, bien de complemento indirecto, los ses que son morfemas gramaticales al servicio del verbo, en la sintaxis generalmente se analizan junto al núcleo de la oración o junto al núcleo del sintagma al predicado, y como no hay que sacar ninguna función sintáctica, pues ponemos todo ello como núcleo y está la cosa solucionada. Tenemos el se pronominal porque hay un determinado número de verbos, por ejemplo aquí tenemos arrepentirse o quejarse, ¿verdad?, que siempre son pronominales. No existe yo arrepiento, tú arrepientes, él arrepiente. No existe ese verbo. No existe yo quejo, tú quejas, él queja. Es yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente. Yo me quejo, tú te quejas, él se queja. Yo me jacto, tú te jactas, él se jacta. Son verbos que siempre son pronominales, que siempre llevan ese refuerzo, ese mete, se, no, so, se. ¿De acuerdo? Son verbos que siempre son pronominales. Luego tenemos también el se morfema de intransitividad, que muchas veces tenemos a lo mejor un verbo transitivo y lo transformamos en intransitivo. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo qué sé, que Daniel levantó las mancuernas. Aquí no tenemos ningún verbo pronominal, no tenemos ningún se, no tenemos nada de eso. Tenemos Daniel levantó las mancuernas, las levantó. Esto sería un sintagma nominal complemento directo. Pero si yo digo Daniel se levantó, lo intransitivizo, ya no puede llevar complemento directo. No diríamos Daniel se levantó las mancuernas, a no ser que fuera un dativo ético así de se las levantó de una sola tirada o se las levantó como un toro. Generalmente si yo digo Daniel se levantó de la cama, este levantó, que en principio levantar era transitivo, es decir, solía llevar un complemento directo. El que levanta alguien, levanta algo o levanta a alguien, levantó a su hijo en brazos. Pero si decimos que él se levantó, ya lo hemos, por así decirlo, intransitivizado, por así decirlo, lo hemos intransitivizado. Entonces, por eso ese morfema de intransitividad. En cualquier caso, tanto el de arrepentirse como el de levantarse se analizan en la oración junto al núcleo del predicado, junto al núcleo del sintagma del predicado, junto al núcleo de la oración, y ya está. El se morfema aspectual incoativo, que algunos llaman ingresivo, suele ser con verbos de desplazamiento, porque yo puedo decir que él marchó a Santander, o que él fue, del verbo ir, no del verbo ser. También fue es el predicto perfecto simple, que es tanto del verbo ser como del verbo ir. Yo también puedo decir que él fue bueno, ¿no? Aquí el verbo ir le puedo decir él marchó a Santander o él fue a Santander, pero también puedo decir que él se marchó a Santander o que él se fue a Santander. Le da una especie, es un marcador aspectual incoativo, que ya digo, suele ir con verbos de desplazamiento. No es como una forma de intransitividad, porque aquí hemos visto que verbos que primigeniamente eran transitivos, como levantar, el que levanta algo, o levanta a alguien, marcharse, marchar, ir, eran intransitivos. El que marcha o el que va a algún lugar, pero no son transitivos. Entonces estos verbos no se intransitivizan, ya son intransitivos de por sí. Es simplemente un marcador aspectual ingresivo. En cualquier caso, en el análisis sintáctico, el se fue o el se marchó lo analizamos también como núcleo del predicado del sintagma verbal y ya está, no hay más. Y el se de voz media, que a veces digamos que se superpone un poco con los otros, y a veces en los que hemos visto antes de morfema de intransitividad también se incluye en el de voz media, nos ocurre un poco con lo de levantar. Hay veces que el Daniel se levantó, el levantarse, bueno, hasta qué punto realiza la acción, hasta qué punto no. Como aquí Daniel, si yo digo Daniel se levantó, él realiza la acción, pues bueno, pero hay otras cosas que cuando a lo mejor se trata de un sujeto que es inanimado, pues no parece tanto que realice la acción, y entonces se habla de voz media, porque si yo digo, por ejemplo, que mi amigo cerró la puerta, aquí evidentemente no tenemos ningún se, tenemos el sintagma nominal sujeto, cerró la puerta, la cerró, sintagma nominal complemento directo.
y no hay más. Pero si yo quito el sujeto, si yo quito mi amigo, ¿verdad? Y digo, se cerró la puerta, con el sujeto, aquí el sujeto ya no sería mi amigo, sería la puerta, por una sencilla razón, porque si yo lo pongo en plural, yo digo las puertas, yo no diría se cerró las puertas, sino se cerraron. Cambiaría, ¿verdad? Si yo esto lo pongo en plural, cambia el verbo. Se cerraron las puertas. Luego, las puertas es el sintagma nominal sujeto. Se cerraron las puertas. Pero las puertas cierran, realizan la acción. No. Entonces aquí estaríamos ante una pasiva refleja, con el sujeto pospuesto. Pero si yo digo que la puerta se cerró, claro, la puerta en principio no realiza la acción, porque o alguien cerró la puerta, o pudo ser el viento y por eso se cerró la puerta. Entonces hay algunos que, de hecho hay un librito sobre ello, de análisis sintáctico 1, de Salvador Gutiérrez Ordóñez, Manuel Iglesias Banco y Carmen Lanero Rodríguez, que muchas veces la simple posición nos permite decir si es de pasiva refleja cuando el sujeto está pospuesto, se cerró la puerta, se cerraron las puertas, o si decimos que la puerta se cerró o que la ventana se abrió, pues se habla de voz media. No obstante, en todos estos casos, el se pronominal, el morfema intransitival, el marcador espectual y el de voz media se suelen analizar en el análisis sintáctico como núcleo sintagmal predicado, como núcleo de la oración, con lo cual ahí no tenéis que sacar porque no hacen ni son complemento directo, ni son complemento indirecto, ni realizan ningún tipo de función sintáctica. Hay muchos verbos que son pronominales, bien que son pronominales siempre, como arrepentirse o quejarse, o que no, que lo son en algunas ocasiones, como por ejemplo estos verbos intransitivos, ir, que puede ser irse, o marchar, marcharse, o algunos que se intransitivizan, ¿no? Como hemos visto con levantar, levantarse, o cosas de ese tipo. Sí que son bastante frecuentes, pero ya veis que el se no hace ninguna función sintáctica. Y luego tenemos aquí el se de impersonal refleja y el de pasiva refleja, que ya lo acabamos de ver hace poco con esto de se cerró la puerta, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora un poco esto de impersonal refleja y pasiva refleja, que en principio tampoco hacen función sintáctica y por tanto también hay algunos profesores que si lo analizáis junto al verbo, yo que doy clases en Palencia y he conocido pues, cómo actúan y cuáles son las directrices que dan los profesores de los diferentes colegios e institutos, en Maristas, en La Salle, en el Instituto Jorge Manrique, en el Instituto de Desarrollo y demás. Hay algunos profesores que ya se han ido jubilando, otros que se han ido a otros centros educativos, lo que sea, pero más o menos estoy acostumbrado a conocer cuáles son las indicaciones o las pautas que dan unos u otros profesores, lo cual, pues bueno, me da cierta, no solo cierta ventaja, pero sí sé que, bueno, que hay algunos que consideran, por ejemplo, en estas que vamos a ver de ahora, de impersonal refleja o pasiva refleja, que dicen que también se puede analizar junto al verbo y otros que prefieren que pongáis que es marca de impersonal refleja o marca de pasiva refleja. En el caso de la impersonal refleja, no vamos a tener sujeto. Entonces, o se trata de verbos intransitivos que nos hemos callado el sujeto, yo puedo decir que mi amigo vive bien en la montaña. Vivir es intransitivo por la general, porque aquí decimos cómo vive y dónde vive. Hombre, a veces hay el llamado acusativo interno, yo puedo decir que vivió una historia de amor, o que vivió, a veces se puede llevar un complemento directo, pero bueno, no es habitual. Entonces, mi amigo vive bien en la montaña. Si yo no quiero decir quién y me callo el sujeto, yo puedo decir se vive bien en la montaña y ya tenemos una impersonal refleja porque no hay ningún sujeto por ningún lado. Bien, sería un complemento circunstancial de modo, sintagma adverbial, en la montaña un sintagma preposicional o construcción preposicional, complemento circunstancial de lugar, ¿no? O yo puedo decir que él está bien en el gimnasio, ¿no? Y si yo quito él y digo se está bien en el gimnasio, pues lo mismo, nos hemos callado el sujeto y ya está. Entonces, cuando no hay sujeto, tenemos las impersonales reflejas con el se y no hay ningún tipo de sujeto. Las impersonales, aparte de las reflejas, están también las gramaticalizadas, con los verbos ser, haber y hacer. Hay mucha gente, la hay, que es impersonal gramaticalizada, o hace mucho calor, lo hace, como las temperaturas que estamos teniendo ahora en Palencia, ¿verdad? Bueno, o con el verbo ser, es tarde, igual que luego también están las llamadas impersonales unipersonales propias o de fenómenos meteorológicos, ¿no? Del tipo llueve o nieva, o lo que pasa es que tenéis que tener cuidado porque a veces en usos metafóricos esos verbos pueden llegar a tener sujeto. Ahí le llovieron críticas, ahí críticas es como sujeto porque llover funciona de modo metafórico, entonces también tenéis que tener cuidado con estas cosas, ¿de acuerdo? Vale, y luego, si se trata de un verbo transitivo, también puede ser impersonal refleja si lleva un complemento directo, pero con la preposición a, que solía ser de persona o de elemento personificado. Por ejemplo, yo puedo decir que los bomberos auxiliaron al niño. Si yo me callo los bomberos
y digo se auxilió al niño, se lo auxilió. Nosotros, como somos leístas, diríamos se le auxilió, pero en realidad seguiría siendo esto complemento directo, aunque es cierto que como somos leístas, si en vez de fuese al niño dijéramos a la niña, diríamos se la auxilió. Entonces lo que pasa es que ocurre, ya no podría estar en plural, ya no diríamos se auxiliaron al niño, tendríamos que decir se auxilió al niño. ¿De acuerdo? Si nos callamos, y esto es complemento directo y no tendríamos sujeto. ¿De acuerdo? Esto sí que conviene que lo tengáis bastante claro, porque existen diferentes estructuras, y entonces, pues para que sepáis distinguir bien las impersonas reflejas, que a veces pueden ir con verbos intransitivos, como hemos visto antes, desde ahí viene aquí, o con verbos transitivos, pero cuyo complemento directo siempre lleva la preposición a. Yo, por ejemplo, puedo decir el perro encontró al excursionista, si queréis, al excursionista perdido. Bueno, de acuerdo, el perro encontró al excursionista, al excursionista, que sería un complemento directo, el perro lo encontró, si se trata de persona masculina singular, ya sabéis que admite le. Si yo me callo el perro, la convierto en impersona refleja y digo se encontró al excursionista, y el complemento directo sigue siendo complemento directo, lo que pasa es que no tenemos sujeto. Sin embargo, si el complemento directo, este primigenio, no llevase la preposición a, por ejemplo, en vez del perro encontró al excursionista, yo, por ejemplo, digo el profesor enseña idiomas, el profesor enseña idiomas, el profesor los enseña. Idiomas es sintagma nominal, complemento directo, el profesor es el sujeto. No porque esté al principio, sino porque si yo digo los profesores, diríamos los profesores enseñan, pasaría a plural. ¿Qué ocurre si yo me callo el profesor y pongo se? Pues no podríamos decir se enseña idiomas. Aquí habría una incorrección de concordancia. Como idiomas está en plural, tendríamos que decir se enseñan idiomas. Luego esto ya no sería complemento directo, sino que sería sintagma nominal sujeto. Pero los idiomas enseñan, no, son enseñados en su sujeto paciente. Con lo cual aquí ya no estamos ante una impersonal refleja, sino ante una pasiva refleja. En las pasivas reflejas, como digo, el sujeto suele estar generalmente pospuesto, suele ir después del verbo, no realiza la acción, pero tiene que haber concordancia. Por ejemplo, aquí en se vive bien en la montaña, que vimos antes, ahí no hay sujeto de ningún tipo. O en se ayudó al excursionista, aunque pongamos en plural a los excursionistas, aparte de que lleva la preposición, y el sujeto nunca puede llevar preposición. Sin embargo, cuando en una primigenia oración transitiva con complemento directo que no llevase preposición a, nos callamos el sujeto y metemos un se, va a pasar automáticamente a pasiva refleja. Es lo que ocurre, por ejemplo, hemos visto lo de se enseñan idiomas, pero son las típicas frases, yo que sé, de se arreglan coches, se reparan vehículos. Hay alguien que lo repara desde el punto de vista semántico, no sintáctico, son una especie de impersonales porque no nos interesa decir quién. Si yo, por ejemplo, digo que aquí se reparan vehículos, da la impresión de que es impersonal, aunque no lo es desde un punto de vista sintáctico. Aquí se reparan vehículos porque no nos interesa decir quién, porque a lo mejor es muy malo, es un mecánico muy malo, y simplemente decimos aquí se reparan vehículos, pero no, o simplemente porque lo desconocemos o no lo sabemos, y nos puede parecer que semánticamente es impersonal, pero sintácticamente no. Porque en aquí se reparan vehículos, si yo esto que es vehículos, que está en plural, lo pongo en singular y digo aquí se repara un vehículo, no diríamos aquí se reparan un vehículo, sino aquí se repara, cambiaría el verbo. Luego esto es sintagma nominal sujeto. Aquí se reparan vehículos. Lo que pasa que, ¿qué ocurre? Es un sujeto paciente. ¿Por qué? Porque los vehículos no reparan, sino que son reparados. ¿De acuerdo? Y esto es lo que conviene que tengáis muy claro y que lo entendáis bien. Si nosotros, sin embargo, aquí metemos un sujeto porque sabemos quién repara los vehículos y ponemos a una determinada persona, ponemos a quien sea, ¿no? Pues, su hermano repara vehículos, o repara un vehículo, no da igual que esté en singular o plural. Aquí ya tenemos este que sería el sujeto, porque si ponemos sus hermanos diríamos reparan, y esto entonces ya no sería sujeto paciente, sino que sería complemento directo. ¿De acuerdo? Entonces sí que es cierto que las pasivas reflejas desde un punto de vista semántico se parecen a las impersonales, pero os tenéis que fijar en que el sintagma nominal que vaya pospuesto haga concordancia con el verbo, porque si hace concordancia se trata de una pasiva refleja y tenemos un sujeto, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo
se venden pisos en esta urbanización. ¿Verdad? Se venden pisos en esta urbanización. Así a priori no nos lo puede parecer a lo mejor impersonal porque se venden pisos, alguien vende pisos, pero no me dice quién, ya, pero seguro que no tiene sujeto. Aquí enseguida ven el se y como no ven a alguien que realice la acción, porque es cierto que los pisos no venden, que son vendidos, pero si yo en vez de se venden pisos digo que se vende un piso, porque solo se vende uno, resulta que la promoción ha sido muy buena, la promoción inmobiliaria, eran pisos muy baratos, se han vendido todos y solo queda uno. Yo diría, se venden un piso, no tendría sentido, no estaríamos haciendo bien la concordancia. Yo no podría decir se venden un piso, tendría que decir se vende, cambiaría, hay concordancia. Luego un piso o pisos es el sujeto, sintagma nominal sujeto. Lo que pasa es que los pisos venden, no realizan la acción, hay alguien que los venderá, el promotor inmobiliario, la que trabaja en la inmobiliaria, lo que sea. Entonces es un sujeto, pero paciente. Y por eso estamos ante una pasiva refleja y por eso a este se le suele llamar marca de pasiva refleja, mientras que al otro se le llama mir, al de impersonal se le llama de impersonal refleja. El resto sí que sería sintagma verbal predicado y esto también en esta urbanización seguiría siendo sintagma predicado, no formaría parte del sujeto. Se venden pisos en esta urbanización, donde esto evidentemente sería un complemento circunstancial del lugar, sintagma o construcción preposicional con su enlace y su sintagma nominal término. Sin embargo, si aquí en vez de se venden pisos en esta urbanización, conocemos a quién lo hace y decimos que el constructor vende, y aquí ya tendría que ser obligatoriamente en singular porque el sujeto está en singular, si fueran los constructores sería en plural, entonces este piso o pisos ya no sería sujeto, sería complemento directo, el constructor lo vende o los vende en esta urbanización y entonces ya sí que sería complemento directo. Entonces las pasivas reflejas no dejan de ser primigenias oraciones transitivas con complemento directo que no lleva la preposición a y ese complemento directo pasa a ser sujeto, mientras que en las impersonales reflejas, como lo hemos visto antes, o bien es con verbos intransitivos o con los verbos transitivos tiene que ser con la preposición a. Entonces tenemos cuestiones del tipo se vive bien aquí, o incluso los que llevan luego complemento de régimen, aquellos verbos que llevan complemento de régimen, que luego no llevan, que por tanto también pues, son intransitivos, ¿no? Aunque hay algunos que pueden llevar complemento directo y complemento de régimen, ¿no? Pero yo puedo decir, yo que sé, ella confía mucho en la victoria. Vale, aquí tenemos un sujeto que es ella, que además es un pronombre personal tónico de sujeto, ¿verdad? Pero yo puedo decir simplemente no saber que se trata de ella, no quiero decir de quién se trata o no lo sé, pongo se confía mucho en sus posibilidades. Aquí mucho, la victoria, perdón, se confía mucho en la victoria, complemento circunstancial de cantidad, complemento de régimen, no tenemos sujeto, pues este se va a ser mir porque es marca de impersonal refleja, no tenemos sujeto por ningún lado, ¿de acuerdo? Sin embargo, si, yo que sé, si aquí en vez de ser con complemento de régimen, con este de en la victoria, porque confiar en rige esa preposición, por ejemplo, ponemos el verbo confiar con su uso transitivo, por ejemplo, él confió varios secretos. Él confió varios secretos. Si yo me callo él y digo se confió, no podría decir se confió varios secretos, sería se confiaron varios secretos, los varios secretos no confían, sino que son confiados, sería sujeto paciente y estaríamos ante una pasiva refleja, ¿de acuerdo? Entonces esto es más o menos para que tengáis una visión de todos los tipos de se que hay. Nos hemos dedicado más en la última parte a que sepáis distinguir el de impersonal refleja y pasiva refleja, que en cualquier caso no realizan una función sintáctica, no es complemento directo, no es complemento indirecto, no es nada de esto, pero sí que hay profesores que, si es de impersonal refleja o pasiva refleja, os dejan que como no hay función sintáctica, lo analicéis junto al verbo, junto al núcleo de la oración o del sintagma al predicado, y ya está, pero hay otros profesores que sí que les gusta o prefieren que pongáis que es marca de pasiva refleja, MPR, o que es NIR, marca de impersonal refleja. Y los que hemos visto antes, pues ya veis que hemos visto el se funcional, que puede ser reflexivo, el de asimismo, el del se lava, o ella se peina, o él se viste, o ella se puso la camiseta, también no solo tiene que ser en tercera persona, puede ser en primera, yo me lavo, o lo que sea, lo recíproco es que es mutuamente el uno al otro, ¿no? Ellos se insultaron, ahí tendríamos un se que es de complemento directo, el uno al otro, si es ellos se profirieron malas
malas palabras, el se sería indirecto porque luego tenemos el directo que es malas palabras, pero sigue siendo mutuamente y sería recíproco. Luego el otro complemento indirecto así especial, que es el dativo ético, que es superfluo, que lo podemos suprimir, que simplemente da énfasis, ¿no? Él se comió una hamburguesa, podemos decir perfectamente él comió una hamburguesa, ¿no? Que suele darse con verbos transitivos. Lo mismo, también podría ser en primera persona. Yo me bebí una Coca-Cola o yo me bebí un té de mango. Yo puedo decir que yo bebí un té de mango. El me simplemente le da énfasis o lo que sea, pero es el dativo ético o superfluo. Y luego el otro, que es el llamado oblicuo, el variante, el falso se o el variante del él, que es cuando a la vez sustituimos el complemento directo y el complemento indirecto. Yo puedo decir que yo le dije una cosa a mi amigo. Si yo sustituyo a la vez el directo y el indirecto, si yo una cosa lo sustituyo por un pronombre personal átono, yo no digo yo le la dije, sino yo se la dije. Pero ese se va a ir siempre junto a un lo, la, los, las, ¿de acuerdo? Ese es el falso se o el variante del él y siempre va a ir junto a un complemento directo, lo, la, los, las. Y eso es el se funcional. Y el otro, que es el que podéis analizar siempre junto al verbo, pues ya sabéis que es el se pronominal, que muchos llaman se pronominal a todo, incluso al de voz media, al marcador aspectual ingresivo y al mal llamado morfema de intransitividad. Algunos lo incluyen en un cajón desastre y así facilitan las cosas, pero bueno, que por lo menos tengáis conocimiento de que existe el verbo pronominal, que siempre es pronominal, como arrepentirse o como quejarse, que no existe yo quejo o yo arrepiento, otros que solo en algunas ocasiones son pronominales y que pueden intransitivizar un verbo, lo que hemos visto con levantar. Yo puedo decir no, que él le levantó la silla, pero si yo digo que él se levantó temprano, un verbo que en principio era transitivo, lo intransitivizamos, y hay algunos que hablan de morfema de intransitividad o marca de intransitividad. Hay otros verbos, sobre todo de desplazamiento, que son intransitivos siempre, como marchar, ir, y que a veces decimos en vez de él marchó a Santander, él se marchó a Santander. Bueno, pues simplemente es un marcador aspectual ingresivo o incoativo, se le llama de las dos maneras. Aquí generalmente, y creo que en los materiales de la plataforma lo tenía como marcador aspectual incoativo. Os podéis acordar de cuando vemos las perífrasis aspectuales, las ingresivas, las incoativas, aparecen libros de texto de una manera y de otra. Y luego hemos visto el de voz media, que ya veis que muchas veces, para distinguir si es pasiva refleja o voz media, algunos autores, algunos gramáticos o lingüistas simplemente en lo que se fijan es en si el sujeto está pospuesto y entonces sería pasiva refleja, o si el sujeto está delante y entonces, pues bueno, lo consideran voz media. El famoso ejemplo de se cerró la puerta. Bueno, si la puerta va pospuesto, se cerró la puerta, alguien la cerraría, ahí semánticamente nos parece impersonal, pero es una pasiva refleja, se cerró la puerta. Si yo digo las puertas, yo no diría se cerró las puertas, sino se cerraron las puertas. Pero las puertas cierran, no realiza la acción. Entonces es una pasiva refleja. Pero cuando el sujeto está delante, también se podría considerar pasiva refleja. La puerta se cerró, pero bueno, ahí como parece que la puerta realiza la acción a medias, pues se le llama voz media. La puerta se cerró, realiza la acción. Hombre, a lo mejor fue el viento el que ayudó, pero la propia puerta luego. Entonces, bueno, ya entramos en matices que a lo mejor son un poco complicados y que entrañan cierta complejidad, pero bueno, como os digo, es ese pronominal, o sea, el se que no es funcional, el se pronominal, el marcador aspectual ingresivo, el de voz media, todos estos, o el morfema de intransitividad, se analiza junto al verbo, se pone todo ello como núcleo del sintagma del predicado del verbo, e incluso en los ejercicios o actividades que hagáis en clase no suelen ser excesivamente quisquillosos con estas cosas. Sí que conviene que tengáis más claro el de impersonal refleja o pasiva refleja que hemos visto al final, porque aunque no realizan función sintáctica, pues sí que hay profesores que quieren que distingáis qué tipo de se es, y además hay actividades muchas veces que ponen los profesores para que digáis de qué tipo de se trata. Entonces, bueno, aparte de los ejercicios que podéis hacer en clase con vuestros profesores o lo que sea, de todas maneras creo que también tenéis cuestionarios autoevaluables, ejercicios o actividades, o los propios análisis sintácticos que os he puesto en la plataforma, donde muy probablemente en algunas de esas oraciones tengáis algún se o tengáis algún pronombre personal átono y tengáis que identificarlo y ver si es funcional, si no lo es o qué función realiza. En cualquier caso, si aún así os ha quedado alguna duda, pues sabéis que podéis contactar conmigo a través de la web en www.miguelangeldelcorral.com, a través de la plataforma y a través del correo electrónico miancor1@yahoo.es si estáis suscritos a los cursos online como este de segundo de bachillerato de la asignatura de lengua castellana y literatura. Y con esta videoclase digamos que cerramos un poco el tema de la unidad de los valores del se. También hemos visto la de sintagma, hemos visto la oración simple, y en videoclases o en vídeos posteriores veremos un poco la oración compuesta, la oración compleja y también el comentario de texto, e incluso si hay oportunidad algún repaso a literatura. Quedo a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Mucho ánimo y a por ello.